Esa noche no tenía ganas de manejar. Había estado en carretera toda la semana, sin mucho descanso, y solo quería llegar a la frontera para entregar la carga y regresar a casa. Pero el trabajo es el trabajo, y cuando el patrón te dice que hay que mover el camión, uno se ajusta a la gorra y sigue adelante. No iba solo. Mi compañero, un viejo amigo con el que había compartido incontables kilómetros, venía detrás de mí en su propio camión. Nos gustaba viajar en convoy cuando podíamos. La carretera es menos pesada cuando tienes a alguien que te responde en el radio. Esa madrugada, el viento levantaba polvo del desierto y las estrellas brillaban más de lo normal, como si el cielo supiera lo que estaba a punto de pasar. Íbamos tranquilos, sin prisa, con la música bajita y el café ya frío en el portavasos. Fue entonces cuando lo vi. A un costado de la carretera, bajo la luz pálida de un poste maltrecho, había un hombre de espaldas, alto, delgado y vestido con un abrigo largo. Su cabello se veía enmarañado, como si llevara días sin peinarse, y algo en su postura me hizo sentir un escalofrío. No parecía alguien esperando aventón. No levantaba la mano ni se movía, solo estaba ahí mirando el suelo. Le pasé de largo sin bajar la velocidad. Unos metros más adelante mi compañero habló por la radio. ¿Viste a ese cabrón? Sí, lo vi, respondí. No me gusta. A mí tampoco. Seguimos adelante sin decir más. En esta vida aprendes a confiar en el instinto, y el mío me decía que era mejor olvidarme de ese hombre. Pero la carretera no deja que ignores las cosas tan fácilmente. Apenas unos minutos después, más adelante en la curva, había otro poste de luz, y bajo ese poste estaba el mismo hombre. Mi corazón se aceleró. No había forma de que hubiera llegado hasta ahí tan rápido. No había autos, no había atajos. No chingues, murmuré. Mi compañero vio lo mismo que yo. Su voz en el radio sonó tensa. No puede ser. El hombre seguía de espaldas, inmóvil, como si nos estuviera esperando. No bajamos la velocidad, pasamos junto a él, esta vez fijándonos más en los detalles. Su ropa estaba sucia, llena de polvo y manchas oscuras. Sus manos colgaban a los costados, rígidas. No miré por el retrovisor, no quise hacerlo. El silencio en la radio duró demasiado. Después de un rato, mi compañero dijo algo que me puso los pelos de punta. Ese cabrón nos está siguiendo. No hablamos más, solo aceleramos. Quería salir de ese tramo de carretera lo antes posible. A lo lejos vi las luces de una gasolinera solitaria. Sin dudarlo, puse la direccional y me orillé. Mi compañero hizo lo mismo detrás de mí. Bajamos casi al mismo tiempo y nos miramos sin decir nada por unos segundos. La gasolinera estaba vacía. Solo había un viejo despachador adentro que nos miró con aburrimiento desde la ventana. Caminamos hasta el borde de la carretera y miramos hacia el camino por donde habíamos venido. Nada, no había nadie. Nos quedamos ahí un rato, fingiendo que revisábamos los camiones, tratando de recuperar el aliento. La noche seguía igual de fría, igual de inmóvil. Tal vez era un loco del pueblo, dije, sin creerme ni una sola palabra. Mi compañero asintió, pero su rostro decía lo contrario. Decidimos seguir adelante. Los kilómetros pasaron y la tensión fue cediendo poco a poco. Ya nos reíamos de lo que habíamos visto, inventando teorías absurdas para no pensar en lo obvio. Hasta que, en la última curva antes del siguiente poblado, vimos el reflejo de unas luces en la carretera. Una camioneta estaba orillada, y frente a ella, el mismo hombre. Esta vez no estaba solo. Había otro sujeto con él, un tipo corpulento con una gorra vieja que sostenía algo en las manos. Cuando pasamos junto a ellos, vi lo que era, un machete. La sangre me heló las venas. Mi compañero también lo vio. Esta vez no hubo bromas, no hubo risas. Solo aceleramos. Llegamos al poblado más cercano y paramos en la estación de policía. Contamos todo lo que habíamos visto. Describimos a los hombres, la camioneta, cada detalle que pudimos recordar. Los policías tomaron nota, intercambiaron miradas entre ellos y luego uno de ellos, un hombre ya entrado en años,
Nos hizo una pregunta que todavía me persigue. ¿Dijeron que el hombre de barba estaba de espaldas cuando lo vieron la primera vez? Asentimos. El policía se quedó pensativo y luego dijo algo en voz baja, como si no quisiera que los demás lo escucharan. Hace años atraparon a un asesino por estos rumbos, un loco que mataba viajeros en la carretera. Lo atraparon en esta misma zona. La última persona que lo vio antes de que lo agarraran dijo que lo vio de espaldas al borde del camino, como si estuviera esperando algo. El silencio que siguió fue más pesado que la carga de un tráiler lleno. ¿Y qué pasó con él?, pregunté. El policía suspiró. Murió en la cárcel hace mucho. Nos miramos con mi compañero. No dijimos nada más, solo asentimos, dimos las gracias y nos fuimos. Esa fue la última vez que pasé por ese tramo de carretera. No importa cuánto paguen por un flete, no hay dinero que me haga volver ahí, porque en la carretera hay cosas que nunca se detienen, sombras que siguen esperando. Comenzó cuando acepté un viaje que me llevaría desde Texas hasta California. La paga era buena, pero la ruta tenía fama de peligrosa. Camioneros habían desaparecido en ese tramo sin dejar rastro, y aunque había rumores sobre un posible asesino en serie o pandillas que emboscaban a los conductores, la verdad era que nadie sabía exactamente qué pasaba. Lo único seguro era que algunos nunca volvían. Yo no era el tipo de persona que se dejaba llevar por cuentos de carretera. Tenía más de 15 años manejando tráileres y había visto de todo: accidentes, asaltos, locos que deambulaban por la autopista en plena noche. Pero esta vez fue diferente. Todo iba bien hasta que paré en una estación de servicio en las afueras de un pueblo olvidado por Dios. No recuerdo el nombre, pero era de esos lugares donde el tiempo parece haberse detenido. Solo había una gasolinera, un restaurante que apenas se sostenía en pie y una pequeña tienda con estantes casi vacíos. Mientras llenaba el tanque, un viejo se acercó cojeando. Llevaba un sombrero desgastado y un chaleco de mezclilla cubierto de polvo. Su rostro estaba cruzado por arrugas profundas y cuando me miró sentí un escalofrío inexplicable. «No sigas por ese camino, hijo», dijo con voz áspera. «No esta noche». Lo miré sin decir nada. No era raro que en estos pueblos la gente dijera cosas extrañas, a veces por superstición, a veces solo por molestar. «Si sigues adelante, no vas a llegar al otro lado», insistió. «No eres el primero que veo tomar esa ruta, pero sí podría ser el último». «Mire, señor, solo estoy haciendo mi trabajo», respondí mientras colgaba la manguera de combustible y cerraba el tanque. «No tengo tiempo para cuentos». El viejo me sostuvo la mirada y escupió al suelo. «Te lo advertí». Subí a la cabina, revisé los espejos y encendí el motor sin mirar atrás. La noche había caído completamente cuando dejé la estación de servicio y volví a la carretera. El camino estaba más oscuro de lo habitual. Ni siquiera la luna iluminaba el asfalto. Solo los faros del tráiler cortaban la negrura de la noche. Pasaron varias horas sin contratiempos. La radio apenas captaba una estación con música vieja y anuncios de algún pueblo lejano. En algún punto, la monotonía del camino empezó a adormecerme, así que decidí hacer una parada en una zona de descanso. Apagué el motor y bajé con una linterna en la mano. No había nadie más, lo cual no era raro a esas horas. Caminé un poco para estirar las piernas y después encendí un cigarro, dejando que la brisa nocturna me despejara la cabeza. Fue entonces cuando los vi. A lo lejos, sobre la carretera, dos luces se movían en mi dirección. Parecían los faros de un auto, pero algo no estaba bien. Iban demasiado lentas, como si el vehículo flotara en lugar de rodar. Apagué el cigarro y fruncí el ceño. Cuando las luces se acercaron lo suficiente, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No había auto. Eran solo los faros, suspendidos en el aire, avanzando sin sonido alguno. Tragué saliva y caminé de regreso al tráiler, tratando de no apartar la vista de aquellas luces. Cuando estaba a punto de subir a la cabina,
Las luces se apagaron de golpe. La carretera quedó sumida en una oscuridad absoluta. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Encendí el motor con manos temblorosas y pisé el acelerador. No iba a quedarme ahí para descubrir qué era eso. Las horas siguientes fueron tensas. La sensación de que algo me observaba desde la oscuridad no me abandonó ni un segundo. Entonces lo vi, a un lado del camino, de pie en el arcén. Había un hombre, o algo que parecía un hombre. Vestía un traje oscuro y delgado, y su rostro era demasiado pálido, casi blanco. No levantó la mano para pedir aventón ni mostró señal alguna de moverse. Solo se quedó ahí mirándome. Cuando pasé junto a él, giró la cabeza para seguirme con la mirada. Mi instinto me gritó que no mirara por los espejos, pero lo hice de todos modos, y ahí seguía. No detrás de mí, no en el arcén, sino más adelante parado a un lado de la carretera. Mi estómago se hizo un nudo. Eso era imposible. No había forma de que hubiera llegado hasta ahí en cuestión de segundos. Mis manos sudaban sobre el volante. No tenía idea de lo que estaba viendo, pero sí sabía una cosa. No debía detenerme. La señal de la radio empezó a fallar. Primero un leve zumbido, luego un crujido estático que llenó la cabina. Giré la perilla buscando otra estación, pero solo había ruido blanco. Y luego una voz. No una canción, no un anuncio, solo una voz susurrante que repetía una frase una y otra vez. No debiste venir. Mi respiración se volvió errática. Apagué la radio de golpe. No podía seguir así. Necesitaba salir de esa carretera cuanto antes. Según mi mapa, había un área de descanso unos kilómetros adelante. Me detendría ahí, tomaría un café, me despejaría. Tal vez todo esto era solo el cansancio jugando con mi mente. Pero cuando llegué a la parada, supe que no estaba solo. Mi tráiler era el único vehículo en el estacionamiento, pero las luces del pequeño café estaban encendidas. Desde afuera pude ver a una mesera detrás del mostrador, limpiando vasos. Bajé y entré con paso firme, tratando de calmar mi respiración. La mesera levantó la vista y sonrió. ¿Café? Asentí y me senté en una de las mesas junto a la ventana. El café llegó en cuestión de minutos. Tomé un sorbo, dejando que el calor me devolviera un poco la calma. Fue entonces cuando me di cuenta. El café estaba frío. Miré a la mesera. Seguía en el mismo lugar, con la misma sonrisa. Y entonces, sin mover los labios, escuché su voz en mi cabeza. No debiste venir. Corrí hacia la salida sin mirar atrás. Subí al tráiler y arranqué el motor con las manos temblorosas. Cuando miré por el retrovisor, la cafetería ya no estaba ahí, solo la carretera vacía y la figura de aquel hombre de pie en la oscuridad, esperando. Esa noche del mes de agosto, íbamos rumbo al estado de Nuevo México con una carga de autopartes. Tommy y yo habíamos coincidido en varias rutas antes, pero esta vez llevábamos el mismo destino, así que decidimos rodar juntos. Siempre es mejor viajar con compañía en esas rutas largas y monótonas, más aún cuando las paradas de descanso en la madrugada pueden volverse peligrosas. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando decidimos hacer una parada en un área de descanso a un costado de la carretera interestatal. Habíamos estado manejando sin parar desde hacía varias horas y el cansancio ya pesaba sobre nosotros. El lugar no era más que un estacionamiento con un par de baños viejos y una máquina expendedora que apenas funcionaba. Nada raro en esas carreteras olvidadas. «Voy a mear», dijo Tommy mientras sacaba un cigarro del bolsillo de su chaqueta. «Dale, yo me bajo en un minuto». Me quedé un momento dentro del camión, masajeando mis sienes y tratando de despabilarme. Encendí la radio CB para ver si algún otro camionero andaba cerca, pero solo había estática. La noche estaba tranquila, demasiado tranquila. Fue entonces cuando noté las luces de un auto en la distancia. Venía por la carretera, pero algo en su manera de moverse me puso alerta. No iba rápido, tampoco lento, sino a una velocidad constante, como si estuviera buscando algo.
Cuando pasó junto a la parada de descanso, vi que era un sedán viejo, de esos modelos de los años 70 que parecen sacados de una película de terror. Me estremecí. Algo en ese auto me pareció incorrecto. Bajé del camión y vi a Tommy apoyado contra la pared del baño, fumando. ¿Viste ese auto?, le pregunté. Sí, pasó muy despacio. ¿Crees que andan buscando problemas? Antes de que pudiera responder, el sonido de un motor nos hizo girar la cabeza. El mismo sedán estaba de vuelta. Esta vez redujo la velocidad aún más y se detuvo justo en la entrada del estacionamiento. Las luces del auto se apagaron y la puerta del conductor se abrió lentamente. Por un momento no pasó nada, solo la quietud de la noche y el ruido lejano de los grillos en la maleza. Luego, una figura salió del auto. Un hombre alto, vestido con una chaqueta oscura y un sombrero que le cubría parte del rostro. No podíamos ver sus ojos, pero su postura nos dejó claro que no estaba allí por accidente. Detrás de él, del asiento del copiloto, bajó otro hombre. Este era más bajo, de complexión delgada, con una sonrisa torcida que apenas se distinguía bajo la tenue luz de la luna. «Buenas noches, muchachos», dijo el primero con una voz ronca y arrastrada. Tommy y yo nos miramos. Cada fibra de mi ser me decía que algo no estaba bien. «¿Necesitan algo?», pregunté con voz firme. El hombre alto dio un paso adelante. «Solo estamos de paso», respondió. «Pero vi sus camiones y pensé que tal vez podrían ayudarnos». «¿Ayudarlos con qué?», preguntó Tommy, tirando su cigarro al suelo. «Nos quedamos sin gasolina más adelante», dijo el otro hombre con su sonrisa clavada en nosotros. «Queríamos saber si podrían llevarnos hasta la próxima estación». Mentían, lo sabía. No había ninguna estación de servicio en varios kilómetros a la redonda. «No podemos ayudarlos», dije y di un paso hacia atrás, acercándome más a la puerta del camión. Los dos hombres intercambiaron una mirada rápida, como si hubieran estado esperando esa respuesta. Entonces, todo pasó muy rápido. El hombre bajo metió la mano en su chaqueta y sacó un cuchillo. Tommy apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el tipo se le echara encima. «¡Tommy!», grité, corriendo hacia él. El hombre alto me empujó con una fuerza sorprendente, haciéndome caer de espaldas contra el pavimento. El impacto me dejó sin aire por un momento, pero cuando alcé la vista, vi a Tommy forcejeando con su atacante. El filo del cuchillo brilló bajo la luz de la luna antes de hundirse en el costado de mi amigo. Tommy soltó un grito de dolor y cayó de rodillas, sujetándose la herida con ambas manos. El hombre alto sacó algo de su bolsillo. No vi qué era hasta que lo tuve justo enfrente, una hoja de navaja afilada. Me lancé hacia él antes de que pudiera atacarme, golpeándolo con el hombro y haciéndolo tambalear. Sentí un ardor en el brazo cuando su hoja me cortó la piel, pero no me detuve. Agarré una piedra del suelo y se la lancé al rostro. El hombre gruñó de dolor y se llevó una mano a la nariz ensangrentada. Corrí hacia Tommy, que respiraba con dificultad. «Tenemos que irnos», dije, pasándole un brazo por los hombros para levantarlo. El hombre bajo nos miraba con furia, todavía con el cuchillo en la mano. Pero en ese momento algo cambió. Los dos hombres miraron más allá de nosotros, como si algo los hubiera asustado. No entendí qué pasaba hasta que vi las luces de un camión acercándose por la carretera. Un segundo después, los dos corrieron hacia su auto, encendieron el motor y desaparecieron en la oscuridad. No sé si fue suerte o destino, pero esa luz en la carretera nos salvó la vida. Tommy no tuvo la misma suerte. A pesar de que logré llevarlo al hospital con la ayuda de unos lugareños que pasaban por ahí, la herida fue demasiado profunda. Se desangró antes de que los médicos pudieran hacer algo. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, detengo el camión y miro hacia la parada de descanso. Me quedo ahí, en silencio, escuchando el viento y sintiendo el peso de lo que pasó esa noche.
A veces creo ver una silueta apoyada contra la pared del baño, con un cigarro entre los labios, pero cuando parpadeo ya no hay nadie. La madrugada estaba fresca y la carretera por la que viajaba, la autopista 70 en dirección al este, se extendía en línea recta a través del desierto. El motor del camión retumbaba con un sonido estable y reconfortante. Había algo en esa calma que me hacía sentir en paz. Fue entonces cuando lo vi. A un costado de la carretera, un sedán oscuro estaba detenido con las luces intermitentes parpadeando. No había señales de choque ni de daños visibles, pero lo que más me inquietó fue la figura de un hombre parado junto al vehículo. No se movía. Al principio pensé que estaba esperando ayuda, pero cuando pasé junto a él noté algo que me puso la piel de gallina. Tenía un cuchillo en la mano y lo estaba afilando con una piedra. Todo mi instinto me decía que siguiera de largo, que no me metiera en problemas. Pero después de algunos kilómetros, algo me hizo reducir la velocidad. Tal vez fue la sensación de culpa, o quizás la idea de que podría ser un mecánico afilando una herramienta en medio de la nada. Me repetí eso varias veces mientras estacionaba el camión en un área de descanso unos metros más adelante. Bajé con mi linterna en mano y caminé de regreso hacia el sedán. La noche estaba inquietantemente silenciosa. Cuando llegué al vehículo, el hombre ya no estaba a la vista. Me acerqué con cautela y eché un vistazo al interior del auto. Estaba vacío, pero algo dentro me hizo sentir que no estaba solo. Decidí mirar el maletero. Tal vez había una llanta de repuesto o alguna pista sobre el dueño del coche. Probé la tapa y, sorprendentemente, no estaba cerrada con llave. Al abrirla, sentí como si el aire mismo se volviera más denso. Dentro, sobre un trozo de lona oscura, había una camisa manchada de sangre. Me quedé congelado. La sangre todavía estaba fresca. Antes de que pudiera reaccionar, escuché un sonido detrás de mí. Giré en seco y lo vi. Estaba parado a unos metros, en la oscuridad. Sus ojos reflejaban la luz de mi linterna de una forma inhumana. ¿Necesita ayuda?, pregunté, tratando de sonar tranquilo. El hombre no respondió. Solo se quedó ahí, con el cuchillo en la mano. «No quiero problemas, amigo», añadí. «Solo pasaba por aquí y vi su coche». Su cabeza se inclinó levemente, como si estuviera evaluándome. Y luego, sin previo aviso, comenzó a caminar hacia mí. Retrocedí de inmediato. Mi primer instinto fue correr de vuelta al camión, pero él empezó a moverse más rápido. Su forma de andar no era normal, casi como si flotara sobre el suelo sin hacer ruido. Me giré y corrí con todas mis fuerzas. No sé si fue la adrenalina o el puro terror, pero juro que sentí su aliento en mi cuello antes de llegar a la cabina. Me arrojé dentro y cerré la puerta con seguro. Los segundos que siguieron fueron eternos. Encendí el motor con las manos temblorosas y miré por los espejos. El hombre ya no estaba. Respiré con dificultad tratando de calmarme, pero cuando giré la cabeza hacia el parabrisas mi sangre se heló. Estaba parado frente al camión. Pisé el acelerador sin pensarlo. El camión rugió y se lanzó hacia adelante. Vi su figura desaparecer bajo las luces altas, pero cuando pasé por donde había estado, ya no había nadie. No reduje la velocidad hasta haber recorrido varios kilómetros. Mi corazón seguía latiendo con fuerza mientras intentaba encontrar una explicación racional para lo que había sucedido. Pero lo peor estaba por venir. Cuando finalmente llegué a una estación de servicio, decidí avisar a la policía. Un par de oficiales llegaron después de unos minutos y escucharon mi historia con expresiones serias. Cuando les describí al hombre y el vehículo, intercambiaron una mirada preocupada. ¿Dijo que el coche era un sedán oscuro?, preguntó uno de ellos. Asentí. El oficial suspiró y sacó una libreta de notas. Ese auto coincide con el de un sospechoso llamado Jack Morgan. Lleva años evadiendo a la policía. Se cree que es responsable de varias desapariciones en la zona. Mi boca se secó. ¿Y qué hay del hombre?, pregunté.
El otro oficial se cruzó de brazos. Aquí es donde se pone raro. Jack Morgan está muerto. Lo encontramos hace 2 semanas en el desierto, apuñalado. El silencio que siguió fue absoluto. Me reí, nervioso, esperando que dijeran que era una broma, pero no lo hicieron. Desde aquella noche, nunca volví a viajar por esa carretera, y cada vez que veo un sedán oscuro detenido a un lado del camino, sigo de largo sin mirar atrás. Era una madrugada oscura, sin luna. Apenas unas horas antes había parado en una estación a cargar diésel y tomar café, tratando de mantenerme despierto en aquel tramo silencioso de la ruta. No había visto un solo auto en kilómetros y la única compañía eran las sombras de los árboles, que se cerraban a ambos lados de la carretera como si intentaran tragársela. Iba concentrado en el asfalto cuando de pronto la vi. Primero pensé que era un bulto de ropa, una bolsa negra quizás, pero a medida que me acercaba, distinguí un brazo, una pierna, el cabello extendido sobre el pavimento. Pisé el freno con fuerza. El tráiler chirrió y se detuvo a unos metros de la figura. Mi corazón latía con fuerza mientras tomaba la linterna y bajaba con cautela. No se veía ningún otro vehículo cerca, ningún indicio de un accidente. Cuando la luz de la linterna iluminó su rostro, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era una mujer joven, su piel estaba pálida y su ropa hecha harapos. Había raspones en sus brazos y manchas de sangre seca en sus piernas. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Estaba viva, pero apenas. «Señorita, ¿me escucha?», pregunté, inclinándome junto a ella. No respondió. Apenas un leve gemido escapó de sus labios. Miré a mi alrededor. El bosque era una mancha negra a los lados de la carretera, espeso y silencioso. Algo no cuadraba. ¿De dónde había salido? ¿Cómo había terminado aquí? La levanté con cuidado. Su cuerpo estaba helado. La subí a la cabina y marqué al 911. «Encontré a una mujer inconsciente en la carretera», dije cuando la operadora contestó. Di mi ubicación lo mejor que pude. Me dijeron que enviaban una patrulla y una ambulancia. Me quedé en la cabina, observando la carretera por los espejos, y entonces escuché un ruido bajo el tráiler. Era un sonido débil pero insistente, como si algo rascara el metal de la carrocería. Tomé la linterna otra vez y bajé. Me agaché para mirar bajo el tráiler. No había nada, solo el pavimento, algunas hojas arrastradas por el viento y la densa oscuridad del bosque. Me quedé inmóvil unos segundos, sintiendo cómo el silencio pesaba sobre mis hombros. Algo en el aire estaba mal, como si la noche se hubiera detenido en un punto sin retorno. Subí de nuevo y miré a la mujer. Seguía inconsciente, pero ahora su respiración era más agitada. Las sirenas de la patrulla rompieron el silencio minutos después. 2 oficiales bajaron del auto con linternas en mano. Les expliqué lo que había pasado y uno de ellos se asomó a ver a la mujer en la cabina. «Esta mujer lleva desaparecida 3 días», dijo con el ceño fruncido. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Cómo dice?». «Nos llegó un reporte sobre ella. Desapareció en un pueblo a unos 40 kilómetros de aquí. Nadie supo cómo, solo dejó su auto abandonado en un camino de tierra». El otro oficial inspeccionaba la zona con la linterna. «Aquí hay marcas», dijo de pronto, «rasguños en la tierra y sangre». Me acerqué y vi lo que señalaba. Había huellas irregulares en el suelo, como si alguien hubiera gateado o arrastrado los pies. También había manchas oscuras en la gravilla. «Esto no es normal», murmuró el policía. Y entonces, a unos metros del camino, su linterna iluminó algo entre los árboles. Un cuerpo, colgado de una rama gruesa, el torso inclinado en un ángulo imposible, la cabeza ladeada, la piel grisácea, las manos aún crispadas como si hubieran tratado de aferrarse a algo. Uno de los oficiales murmuró una maldición y sacó la radio. Yo no podía apartar la vista de aquella figura. Algo en su postura, algo en la forma en la que colgaba, me dio una sensación de vacío en el estómago.
Entonces vi las marcas en su pecho, cortes, heridas aún frescas, hechas con algo afilado. No estaban en cualquier patrón, no eran simples puñaladas, eran símbolos. La ambulancia llegó minutos después. Los paramédicos sacaron a la mujer de la cabina y la subieron en una camilla. Uno de los policías me pidió que esperara mientras tomaban mis declaraciones. Yo apenas podía procesar lo que estaba pasando. Dijo que lleva 3 días desaparecida, murmuré. El oficial asintió. Y ahora aparece aquí, en mitad de la nada, con heridas que no sabemos cómo se hizo. Y ese tipo en el árbol, todavía no sabemos quién es. No tiene identificación. No hay ningún reporte de alguien que coincida con su descripción. Me pasé una mano por la cara. ¿Qué cree que pasó aquí? El oficial exhaló mirando hacia el bosque. No lo sé, pero vaciló. En esta zona hay historias. Gente que desaparece, cuerpos que aparecen días después en lugares imposibles. ¿Quiere decir que esto ha pasado antes? No respondió. Solo miró el árbol donde colgaba el cadáver. Su linterna iluminó los símbolos en la piel del muerto y supe, en ese instante, que no quería saber más. Me dejaron ir cuando terminaron de hacer preguntas. Regresé a mi tráiler, cerré la puerta con seguro y revisé los espejos. Nada, solo la carretera vacía. Arranqué el motor y continué mi camino. Pero no pude sacudirme la sensación de que algo me estaba mirando desde el bosque. Han pasado meses desde aquella noche. Nunca supe más de la mujer ni del cadáver que encontraron colgado. Busqué noticias, pregunté en foros, pero no hubo más información. Solo sé que cada vez que paso por una carretera oscura y solitaria, me viene el recuerdo de aquellos rasguños bajo mi tráiler. Y juro por Dios que a veces, en medio de la noche, cuando todo está en silencio, los vuelvo a escuchar. Aquel viaje era uno más en la interminable lista de entregas. Tenía que llevar una carga desde Monterrey hasta Mazatlán, un trayecto largo pero no particularmente complicado. El otoño había traído consigo noches más frías de lo normal y cielos despejados, de esos que dejan ver cada estrella en la negrura inmensa del cielo. Salí al anochecer para evitar el tráfico del día. La carretera federal era una línea oscura entre cerros y planicies desiertas. A esas horas, pocos vehículos transitaban el camino, solo uno que otro tráiler y algún coche perdido en la inmensidad del asfalto. Me gustaba manejar de noche. Había menos distracciones, menos ruido, pero esa tranquilidad en ocasiones puede jugarle a uno en contra. Aproximadamente a mitad de camino comencé a sentirlo. Esa sensación de que alguien te está mirando. No era la primera vez que me pasaba. Después de tantas horas de conducción, la mente empieza a jugar trucos. Me froté los ojos y subí el volumen de la radio, tratando de sacudirme el escalofrío que me recorría la espalda, pero no se iba. No había visto otro auto en casi una hora, pero de alguna forma sentía que no estaba solo. Decidí hacer una breve parada en una estación de servicio en medio de la nada. Era una de esas gasolineras viejas, con una tienda polvorienta y luces que parpadeaban. Me estacioné, bajé del camión y estiré las piernas. El aire era frío y seco, y el silencio del lugar solo era interrumpido por el zumbido de los neones. Entré a la tienda para comprar un café y algo para picar. El encargado, un hombre canoso con cara de pocos amigos, me miró apenas y continuó viendo la pequeña televisión en blanco y negro que tenía en el mostrador. ¿Algo más?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Negué con la cabeza, pagué y salí. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un hombre apoyado en una de las bombas de gasolina. Llevaba puesta una chaqueta vaquera clara y jeans gastados. No parecía un camionero ni alguien del lugar. Su postura era extraña, rígida. Lo que más me inquietó fue que estaba completamente inmóvil, como si estuviera congelado en el tiempo. Me dirigí a mi camión sin apartarle la vista.
No me gusta la gente que merodea en las paradas de descanso. Muchas veces son ladrones esperando a que uno baje la guardia. Subí a la cabina, encendí el motor y miré por el espejo retrovisor. El hombre seguía ahí en la misma posición. Cuando salí de la estación, giré una última vez la cabeza. Se había movido. Ahora estaba parado justo en la orilla del camino mirándome pasar. Seguí conduciendo, pero la sensación de ser observado no desapareció. No podía sacarme de la cabeza al hombre de la chaqueta vaquera. Algo en él no cuadraba. No parecía alguien perdido ni un vagabundo común. Después de varias horas de camino, me detuve en una zona de descanso para dormir un poco. Apagué el motor y acomodé mi asiento para reclinarlo. Afuera, la noche era un pozo sin fondo de oscuridad. Cerré los ojos, pero me desperté poco después. Algo no estaba bien. Sentí un peso en el aire, una presencia en la cabina. Me incorporé lentamente y miré a mi alrededor. Ahí estaba él, de pie, justo afuera del camión, mirándome a través del parabrisas. La sangre se me heló. Su rostro estaba oculto en las sombras, pero su postura era la misma que en la estación de servicio, rígida, antinatural. Encendí el motor de inmediato. No iba a quedarme ahí para averiguar qué quería. Salí a toda velocidad, sin atreverme a mirar por los espejos. No sabía qué estaba pasando, pero algo en mis entrañas me decía que si volvía a verlo, no terminaría bien. Manejé sin detenerme hasta que el cielo comenzó a clarear. El peso en mi pecho no se iba. Sentía un vacío extraño en el estómago, una inquietud que no tenía sentido. Cuando llegué a mi destino, un almacén en Mazatlán, estaba exhausto. Bajé del camión y el encargado se acercó para hacer la inspección rutinaria. «Voy a abrir la caja», dijo con indiferencia. Asentí y me crucé de brazos esperando. Cuando levantó la puerta metálica del remolque, sentí que el mundo se me iba de las manos. Ahí, entre los paquetes de carga, había un cuerpo. Era el hombre de la chaqueta vaquera. Estaba muerto. Su piel estaba pálida y sus ojos abiertos, fijos en la nada. El encargado retrocedió, pálido como un papel. «¿Qué carajo es esto?», gritó. No podía hablar, no podía moverme, porque yo lo había visto. Lo había visto de pie en la carretera, observándome. Lo había visto en la gasolinera. Lo había visto en la parada de descanso. Pero había estado muerto todo ese tiempo. La policía llegó en cuestión de minutos. Me interrogaron, revisaron el camión, hicieron llamadas. No tenía explicación. Mi ruta estaba registrada, mi carga sellada. No había manera de que alguien hubiera entrado al remolque sin que yo lo notara. Lo conocía, me preguntaron. Negué con la cabeza. No sabía quién era. Solo sabía que lo había visto. La investigación nunca encontró respuestas. No había registros de quién era el hombre. No había reportes de un desaparecido que coincidiera con su descripción. Me dejaron ir después de días de preguntas. Pero algo dentro de mí cambió. Ya no conduzco de noche y cada vez que miro por el espejo retrovisor, espero no volver a ver esa chaqueta vaquera observándome desde la oscuridad. Había salido de Houston al atardecer, con una carga de electrodomésticos que debía entregar en Nuevo México. El viaje no era particularmente complicado, pero la fatiga me empezaba a pasar factura. Llevaba varias horas al volante, el café de una estación de servicio ya estaba frío en el portavasos y la única compañía era el sonido del motor y el murmullo del viento golpeando la cabina. Fue entonces cuando lo vi. A un lado de la carretera, iluminado apenas por mis faros, estaba un hombre con el brazo extendido pidiendo un aventón. No suelo recoger autoestopistas, es una regla personal que sigo al pie de la letra, pero algo en la forma en que se paraba en el arcén me hizo dudar. Llevaba puesta una chaqueta oscura, jeans gastados y botas viejas. No traía equipaje, lo cual ya era raro, y su postura era demasiado rígida, como si su cuerpo no estuviera del todo acostumbrado a moverse. No sé por qué, pero reduje la velocidad y me detuve unos metros más adelante. No tenía una razón lógica, solo una corazonada.
El hombre caminó hasta la puerta del copiloto con pasos pausados, casi mecánicos. Cuando subió, sentí un golpe de aire frío recorrerme la espalda. Olía a tierra húmeda y algo más, un olor rancio que no supe identificar. «Gracias, amigo», dijo con una voz profunda y áspera, como si no hablara muy seguido. No respondí de inmediato, solo asentí y puse el camión en marcha de nuevo. La cabina se sintió más pequeña con él dentro. «¿Hacia dónde vas?», pregunté para romper el silencio incómodo. El hombre me miró con unos ojos oscuros, casi sin brillo, y sonrió apenas. «Más adelante», respondió. Algo en su tono me incomodó. Era una respuesta vaga, como si no le importara realmente a dónde lo llevara. Pero ya era tarde para arrepentirse, así que seguí conduciendo. Durante los primeros minutos, el tipo no dijo nada más. Solo se quedó ahí, con la mirada fija en la carretera, respirando de una manera lenta y profunda. De vez en cuando, sentía que me observaba de reojo, pero cada vez que volteaba a verlo, tenía la vista al frente. El aire dentro de la cabina se sentía denso, pesado. Quise encender la radio para aliviar la tensión, pero cuando giré la perilla, solo salió estática. «No va a funcionar», dijo él sin voltear a verme. Eso me erizó la piel. «¿Cómo sabes?». «Aquí nunca funciona». No supe qué responder. Lo miré de nuevo, esta vez con más atención. Tenía la piel pálida, casi enfermiza. Sus manos descansaban en sus muslos y noté que sus uñas eran anormalmente largas y sucias. La sensación de incomodidad se volvió insoportable. «Voy a hacer una parada en la próxima gasolinera», dije, fingiendo naturalidad. «Necesito un café». Él asintió sin decir nada. Unos kilómetros más adelante, vi las luces de una estación de servicio solitaria. Reduje la velocidad y estacioné el camión cerca de las bombas de gasolina. «Voy por un café. ¿Quieres algo?». «Number». Cerré la puerta y caminé hacia la tienda, sintiendo que mi piel se erizaba con cada paso. Miré de reojo hacia la cabina y lo vi ahí, sentado completamente inmóvil. Su silueta parecía aún más rígida bajo la tenue luz de la estación. Entré a la tienda y me dirigí directamente al café. La dependienta, una mujer mayor de cabello canoso, me miró con el ceño fruncido. «¿Todo bien?», preguntó con voz seria. «Sí, solo necesito un café». Ella miró por encima de mi hombro hacia el camión. «¿Trajiste a alguien contigo?». Su pregunta me desconcertó. «Sí, un autoestopista». La mujer empalideció de inmediato. «Dime que no lo dejaste entrar a tu camión». Algo en su tono me heló la sangre. «¿Por qué?». La mujer se acercó un poco más, bajando la voz. «¿De dónde lo recogiste?». «En la carretera, unos kilómetros antes de aquí». Ella respiró hondo y negó con la cabeza. «Escúchame bien, muchacho, no regreses a ese camión, no lo hagas». El corazón comenzó a latirme con fuerza. ¿Quién es él? No es alguien, es algo. No quería escuchar más. Me di la vuelta y salí de la tienda, pero lo que vi me dejó paralizado. El camión estaba vacío. La puerta del copiloto estaba abierta de par en par, oscilando suavemente con el viento. El autoestopista se había ido. Miré a mi alrededor, pero la gasolinera estaba rodeada de oscuridad. No había rastro de él en ninguna parte. Me acerqué al camión con cautela y revisé el interior. Todo estaba en su lugar, excepto por una cosa. En el asiento del copiloto, donde él había estado sentado, había marcas profundas, como si unas garras hubieran rasgado la tela del asiento. Algo me decía que no debía seguir ahí. Arranqué el camión y salí de la gasolinera a toda prisa, con la respiración agitada y el corazón latiéndome en los oídos. Conduje sin parar por horas, sintiéndome observado en todo momento, y entonces, cuando el amanecer empezaba a asomar en el horizonte, miré por el espejo retrovisor. Él estaba en la parte trasera del camión, mirándome fijamente con una sonrisa antinatural. Ese fue el último viaje que hice por esa carretera. Era finales de otoño y me dirigía a San Antonio con una carga de productos enlatados. Había salido de Laredo con suficiente tiempo para hacer mi entrega sin contratiempos.
El trayecto era sencillo: seguir la autopista interestatal, detenerme a cargar diésel en una estación conocida y continuar sin pausas innecesarias. Pero cuando llevas tantos años en esto, sabes que la carretera siempre tiene otros planes. A eso de la medianoche, los caminos se vacían. No hay más que el reflejo de los faros sobre el pavimento y la monotonía del motor. En una de esas rectas interminables lo vi: un bulto oscuro en medio del carril derecho. Frené de golpe, sintiendo cómo la carga se sacudía en la caja. Encendí las intermitentes y bajé con la linterna en mano, con esa sensación en la nuca que te dice que algo no está bien. Era un cuerpo, un hombre joven, boca abajo, con la ropa rasgada y manchas de sangre seca en la espalda. No tenía zapatos, solo calcetines sucios, como si hubiera corrido hasta quedar sin aliento. Tragué saliva y miré alrededor. Nada, ni un maldito auto, ni casas, ni ruidos. Solo el viento helado arrastrando hojas secas por el asfalto. No tenía sentido. Me acerqué con cautela y toqué su hombro. «Oiga, ¿me escucha?» Nada. Le di la vuelta y sentí que el estómago se me revolvía. Su cara estaba equivocada. No sé cómo explicarlo. No era solo que estuviera pálido, era que parecía haber sido estirado. La piel de su rostro tenía pliegues, como si alguien la hubiera intentado arrancar y luego la hubiera colocado de nuevo sin cuidado. Retrocedí y saqué el celular con manos temblorosas. Marqué a emergencias. 911, ¿cuál es su emergencia? Traté de mantener la calma. Estoy en la carretera que va de Laredo a San Antonio. Encontré un cuerpo, un hombre, parece muerto. Está en medio del camino. Hubo una pausa del otro lado. Señor, el sujeto está consciente. Number no se mueve. Su cara, algo está mal con su cara. La operadora dudó un segundo antes de responder. Enviaremos una unidad, pero ¿puede verificar si tiene pulso? Miré de nuevo el cuerpo. No quería tocarlo otra vez, pero algo dentro de mí me obligó a acercarme. Me incliné buscando en su cuello y entonces lo sentí. No el pulso, algo detrás de mí. El tipo estaba muerto, no había duda, pero la sensación de que alguien más estaba parado a unos metros me heló hasta los huesos. Me puse de pie y giré la linterna hacia la oscuridad. Al principio no vi nada, pero cuando el viento sopló de nuevo, lo noté. A unos 20 metros, junto a la línea blanca de la carretera, había alguien de pie. O algo. Era alto, demasiado delgado, y la luz apenas lograba iluminar su silueta. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Subí al camión y cerré la puerta con seguro, jadeando como si hubiera corrido un maratón. «Señor, ¿sigue ahí?», preguntó la operadora. «Sí, hay alguien más aquí». «¿Alguien más?». No sé qué es. Encendí las luces altas. Nada. Donde había visto aquella figura, ahora solo había vacío. «Señor, ¿puede repetir su ubicación?». Pero yo apenas podía hablar, porque cuando volví a mirar hacia la carretera, el cuerpo había desaparecido. No había rastros de sangre, ni ropa, ni siquiera una marca en el asfalto que probara que alguna vez estuvo ahí. No, esto no puede ser. «Señor, ¿me confirma su ubicación?». Corté la llamada, encendí el motor con las manos temblorosas y aceleré sin mirar atrás. Durante kilómetros, mi corazón no se calmó. Sentía que en cualquier momento esa figura delgada aparecería en mi espejo retrovisor. Cuando finalmente vi una gasolinera, entré de golpe y estacioné el camión a un lado. Bajé, respirando hondo. El encargado me miró con curiosidad desde la caja. «¿Todo bien, amigo?». No supe qué responder. Pedí café intentando calmarme y luego le pregunté: «Oye, ¿ha habido accidentes por aquí últimamente?». El tipo frunció el ceño. «No que yo sepa». «¿Por qué?». Negué con la cabeza y pagué mi café. Cuando iba de regreso al camión, noté algo que me hizo detenerme en seco. Mis botas. Había huellas de barro en los escalones de la cabina, pero no eran mías, eran más pequeñas y estaban frescas. La puerta estaba cerrada con seguro, pero al abrirla sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El asiento del copiloto estaba reclinado. Yo no lo había dejado así.
Miré los espejos, la caja, el suelo, nada. Subí, cerré la puerta con fuerza y encendí el motor. No podía quedarme ahí. No paré hasta llegar a San Antonio. Al día siguiente, intenté convencerme de que el cansancio me había jugado una mala pasada, pero entonces revisé el historial de llamadas en mi celular. La llamada a emergencias no estaba registrada, y en el parabrisas del camión, con marcas de dedos sucios, había una frase escrita. 3 palabras que aún hoy me hacen temblar. No era él,